Bueno, ahora pasemos al historiador. El historiador rastrea que desde las primeras nociones sobre el concepto de minoría aparecen en el siglo XIX, más que nada a fines del siglo XIX. En este contexto, en el contexto europeo durante esta época, muchas naciones estaban sujetas a un imperio más grande. Por ejemplo, el imperio austrohúngaro. Dentro de ese imperio había varias naciones o minorías nacionales que estaban luchando para querer salirse de ese imperio, conseguir su independencia. Países como Croacia, Serbia, etc. Después de la Primera Guerra Mundial, muchas de estas monarquías, tanto como la austrohúngara, también estaba la monarquía turca, caen, ¿no? Se desarman y surgen de esa caída, de ese desmembramiento de esas monarquías, surgen nuevas naciones independientes. El mismo proceso, señala este autor, eh, sucedió después de la caída del muro de Berlín y después del fin del bloque socialista. Una vez que cayó la Unión Soviética, también eso hizo que aparezcan o resurjan naciones o nuevas naciones independientes, es decir, naciones que antes estaban sujetas y encerradas dentro de bloques socialistas, con la caída de este se separan y se convierten en naciones independientes. Yo le había mencionado ya naciones como Ucrania, por ejemplo, entre otras. Bien, después este historiador señala que en la década del 30 sociólogos, creo que de Estados Unidos, dan una definición, empiezan a trabajar el tema de las minorías. Y de ahí extrae lo siguiente, dice esto: la minoría no es estadística, lo que la define es que son objetos de discriminación. Es decir, pueden ser mayoría, sin embargo ser objeto de discriminación. Lo que nos quiere decir acá estos sociólogos es que lo que define la minoría no es el número, ¿eh? No es el número, no importa si son muchos o si son pocos. Lo que define a un grupo como minoría es que son un objeto de discriminación, discriminación racial, étnica, religiosa, ideológica. ¿eh? Entonces eso es lo que define a las minorías, es ser objeto de discriminación, más allá del número. Bien, y con esta concepción este historiador está de acuerdo, con esta concepción de los sociólogos. Él un poco sostiene también esta misma concepción de los sociólogos. Después, este autor señala dos cosas, un aspecto negativo y un aspecto positivo de las minorías. Dice que las minorías muchas veces se sufren, y esto es cómo lo sufren muchas veces los grupos minoritarios. Son recluidos a vivir en guetos, es decir, en barrios cerrados, donde solo solo viven estos grupos eh, sin tener contacto con otros, simplemente están encerrados en estos barrios, en estos guetos, conviviendo y muchas veces en no buenas condiciones económicas y de salud. Entonces eh, viven en estos guetos cerrados. Un ejemplo de eso fue los distintos guetos que se conformaron en la Segunda Guerra, en la Alemania nazi, perdón. En la Alemania nazi ahí habían guetos de judíos. Estos barrios así cerrados donde no se entraban, no podían salir estos judíos. También muchas veces muchos de estos grupos minoritarios en los distintos países en donde están o viven son considerados ciudadanos de segunda, es decir, ciudadanos que tienen o no tienen los mismos derechos que la población nativa, sino que por ser extranjeros, por tener una religión distinta, por tener un pensamiento distinto, por ser de una etnia distinta, no tienen o no gozan de todos los derechos y todas las protecciones que ese país en el cual están viviendo les puede brindar. No obstante, también señala este historiador que la minoría también puede ser un factor positivo, es decir, el hecho de vivir, por ejemplo, en guetos, muchas veces o vivir con comunidades cerradas, muchas veces puede servir para reafirmar su identidad, ¿no? Y de ahí empezar a salir
o a empezar a salir y a salir de esa comunidad distintas manifestaciones artísticas, pero también distintas manifestaciones y movilizaciones políticas. ¿eh? Y muchas de estas movilizaciones o estas expresiones dan como consecuencias políticas antidiscriminatorias y de discriminación positiva. Esto significa el reconocimiento de algunos de derechos para estas minorías, ¿m? Derechos positivos en el sentido que derechos que los integren, no que los excluyan, sino derechos que les reconozcan sus identidades particulares. Bien, bueno, por último, vamos a hablar un poco del conflicto palestino-israelí. Bueno, este conflicto se remonta a después de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña deciden otorgarle o concederle un territorio a la población judía eh, en lo que hoy es, eh, el Estado justamente de Israel. Pero en esa época, allá por el 45, ese territorio que tiene en el mapa, en el trabajo, en la fotocopia está el mapa, así que fíjense en el mapa. En el 45, ese territorio estaba ocupado mayoritariamente por una población árabe, por palestinos, musulmanes, bueno, todos árabes. Estaba ocupado por esa población. Después que le conceden el territorio a los judíos, ahí donde había gran parte de población palestina, en el 48 Israel declara su independencia y forma el Estado de Israel. Ese Estado, después de esa declaración, comienza la primera guerra entre árabes e israelitas, entre palestinas e israelitas. De esa guerra, eh, la cual va a salir perjudicada los palestinos, van a quedar 150.000 palestinos. A principios de 1948 existían en ese lugar, en lo que hoy es el Estado de Israel, 870.000 palestinos. Después de esa primera guerra, van a quedar solamente 150.000 palestinos. El resto de los palestinos van a ser desplazados y se van a ir, van a abandonar sus hogares, sus bienes y se van a ir a otros lugares. Asimismo, el Estado de Israel va a declarar una ley en la cual le va a permitir confiscar los bienes de estos palestinos desplazados por la guerra. Y también los palestinos que se quedaron en Israel pasaron a ser una minoría, es decir, a ser ciudadanos de segunda. Estos palestinos que se quedaron, estos 150.000, pasan a ser ciudadanos de segunda, es decir, ciudadanos sin plenos derechos, y eso significa estar y ser víctimas muchas veces de este Estado de Israel, no tener toda la protección de ese Estado, sino todo lo contrario, muchas veces sufrir abusos de ese Estado. ¿eh? Entonces, estos palestinos que se quedan se convierten en una minoría y en unos ciudadanos de segunda. Entonces, de pasar a ser 870.000 palestinos en 1948, ya al poco tiempo eh, pasan a ser una minoría. Es decir, de ser una gran mayoría, antes que se funde el Estado de Israel, pasan ahora a ser una minoría, estos palestinos. Otra consecuencia fue que los palestinos que huyeron eh, de estos territorios pasaron y se fueron a otros países después de la guerra, pasaron a convertirse en refugiados y por lo tanto también se convirtieron en minorías en esos países en los cuales se fueron a refugiar porque no fueron, no les, porque fueron a parar a campos de concentración, digo, perdón, a campos de refugiados, en donde también estaban en malas condiciones económicas, de salud, tampoco los países que lo recibían los tenían o los aceptaban como con plenos derechos. Entonces estos palestinos se quedaron como a la deriva, no tenían la protección ni del Estado de Israel ni la protección del país donde fueron, y la única protección que tenían es solamente de algún organismo internacional
como puede ser la ONU u otros sobre los derechos humanos. Entonces, estos palestinos refugiados se convierten en una minoría en estos lugares a donde huyeron. Y finalmente, ya para el año 1949 los judíos eran 720.000 y durante los años sucesivos van a haber distintos conflictos entre los grupos palestinos y los israelitas. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de palestinos que se va a refugiar en la franja de Gaza. ¿M? Hoy es donde están la mayoría de los palestinos están ahí. Y van a armar un grupo nacionalista que intenta, a través de la violencia, recuperar y terminar con el Estado de Israel. Muchos de los conflictos que se sucedieron tienen que ver con esto, con muchos palestinos organizados en guerrillas armadas, empiezan a luchar eh, utilizando la violencia para tratar de destruir al Estado de Israel y sacarlos de ese territorio que ellos consideran suyo. Sin embargo, durante los años que siguen, el Estado de Israel va a seguir avanzando en la ocupación del territorio palestino. Va a seguir ocupando y desplazando a más palestinos de sus hogares. Eh, entonces, para cerrar, una de las preguntas del trabajo era si los palestinos eran considerados una minoría. Y bueno, se puede decir que sí, ¿no? Porque los palestinos, si en un principio eran mayoría, después de la guerra y después de la fundación del Estado de Israel y después de la guerra del 48, pasan a convertirse en una minoría. Y esto significa a convertirse en ciudadanos de segunda ahí dentro del Estado de Israel. Y aquellos que fueron desplazados pasan a convertirse también en minorías en aquellos países que los reciben porque actúan como refugiados y por lo tanto no tienen derechos, no tienen protecciones, están muy a la deriva y en muy malas condiciones. Bueno, con esto cerramos la explicación. Espero que les sirva. Hasta la próxima.